Pasamos al ítem número 4. Bien. Entonces, en este cuarto ítem, ustedes tenían que marcar qué tipo de contracción está relacionada con la función muscular de agonista, antagonistas o sinergistas, ¿sí? Entonces, el músculo agonista, ¿qué tipo de contracción suele realizar? ¿Puede realizar una contracción concéntrica? Sí. Por ejemplo, si retomamos el ejemplo que yo les di de mirar hacia abajo, ¿sí? En ese ejemplo, las contracciones musculares de los músculos agonistas, ¿cómo se están dando? Los agonistas ya determinamos que eran los extensores. Cuando iba bajando, de manera excéntrica. En el momento que sostenía la contracción muscular para mirar hacia abajo, se está manteniendo de manera isométrica. Bien. Y en el momento que yo subo la cabeza, los músculos agonistas son activados de manera concéntrica, ¿sí? O sea que en esta posición en la que estoy, los flexores de cabeza y cuello no son los músculos agonistas de la flexión de cabeza y cuello. Bien, acá vamos a diferenciar lo que es, podemos empezar a diferenciar lo que es el componente de postura y componente de movimiento. Bien, de postura y movimiento de lo que es el componente de activación muscular. El componente de movimiento es el movimiento que yo veo que sucede en la articulación, flexión de cabeza y cuello. Bien, el componente de activación muscular es cuáles son los músculos necesarios para que se produzca ese movimiento. Bien. Un músculo antagonista, ¿sí? ¿Qué tipo de contracción muscular suele realizar? Si el músculo es antagonista, quiere decir que se está oponiendo al movimiento, ¿sí? Es el músculo que haría el movimiento contrario al que está sucediendo. Bien. En estos términos, ¿sí? Un músculo antagonista, bien, si hablo en términos de contracción muscular, o sea que el músculo se está activando, ¿de qué forma podría activarse? ¿Sí? ¿Se podría activar de manera isométrica para mantener? Difícilmente un músculo antagonista se va a activar de manera isométrica. ¿Bien? ¿Puede activarse de manera concéntrica un músculo antagonista? Bien. Difícilmente un músculo antagonista se active de manera concéntrica. Si retomo el caso que hemos estado hablando, ¿sí? El descender, si yo pienso en las inserciones musculares de los flexores, ¿sí? se pueden estar acercando, ¿sí? Pero no necesariamente se están activando. ¿Bien? Ustedes van a ver en biomecánica, van a analizar cuál es la dinámica que sucede a nivel del cuello y van a ver que para que estos músculos puedan, ¿sí? controlar el descenso, hay unos músculos específicos que tienen que estar manteniendo la estabilidad del raquis. Pero simplificando las contracciones, ¿sí? Acá los motores primarios, los que nos interesa que funcionen, son estos, ¿sí? Entonces, no de manera concéntrica, sí es más común que funcionen de manera excéntrica los antagonistas. ¿Bien? Un músculo sinergista puede realizar el o los siguientes tipos de contracciones musculares. Bien. Van a ver que tenemos los diferentes tipos de sinergias musculares, donde tenemos sinergias verdaderas, sinergias concurrentes, y van a poder determinar que los músculos sinergistas, ¿sí? se van a contraer en los tres tipos de contracciones musculares. Esto lo vamos a entender mejor cuando veamos en la unidad en la cual vamos a hablar de sinergias musculares y vamos a determinar cuáles son esas sinergias. 5. Bien. En el 5 ustedes tienen imágenes, ¿sí? que representan tres movimientos distintos. Bien. Perdón, tres movimientos en situaciones distintas. En el primero tenemos una niña que está parada, ¿sí? y la secuencia de movimiento lo que quiere representar es una flexión de hombro. Bien, si lo vemos en dinámica, que lo podemos hacer porque estamos con video ahora, lo voy a hacer sentado en vez de parado, que no va a cambiar la dinámica del movimiento para que entre mejor en la cámara. ¿Sí? Entonces, está parada y lo que está haciendo es este movimiento. Bien, consideramos el movimiento de ascenso del brazo.
si vemos el segundo movimiento, ¿sí? Si yo hablo en términos de componente de movimiento, vamos a suponer que es el mismo. Es flexión de miembro superior, ¿bien? Flexión de hombro. Ahora, lo que cambia es la relación de este movimiento con la gravedad. Y el tercer ejemplo, podemos considerar que es en grandes rasgos el mismo rango de movimiento, el mismo componente de movimiento, en el cual lo que tenemos es flexión de hombro, bien, que se convierte en elevación después de los 90 grados, y en cuanto a componentes de activación muscular es donde puede estar la diferencia. En los tres tenemos componente de movimiento, flexión de hombro. En los tres, si yo voy observando, esto fue sacado fotos, ¿sí? Pero podría variar en nuestros pacientes, ya se los voy a mostrar cómo, pero puedo decir que a nivel del codo, ¿sí? En ninguno de los casos cambia la situación y está siempre en extensión. ¿Bien? Ustedes tienen su fichita para ir mirándolo. Ahora, va a cambiar un poquito lo que está pasando a nivel de la muñeca y ya lo vamos a entrar en más detalle. Bien. Lo que quiero que piensen en estas secuencias, ¿sí? Es ¿qué pasó? Bien, entonces, en cuanto a componente de movimiento, tuvimos el mismo componente de movimiento en las tres situaciones distintas. Bien, a mayor o menor medida. A ver, puede haber un poquito más de abducción, un poquito más de rotación y demás, pero vamos a simplificarlo. Flexión de hombro. Con la observación que ustedes van a ir desarrollando con el transcurso de los años, van a ver que esta flexión puede venir más acompañada de algún otro componente. De acuerdo a qué componente es un componente que va a predisponer a que se haga mejor el movimiento y más eficiente, o un componente que va a predisponer a que se lesione el hombro. Por ejemplo, si yo quiero hacer una elevación total de mi brazo y lo hago con rotación interna, bien, eso es un factor predisponente a lesión a nivel del hombro. Si yo lo hago con rotación intermedia, lo voy a poder hacer bien, o con un poquito de rotación externa. Entonces, esos son detalles más finos que los vamos a ir aprendiendo con el tiempo y con el paso de los prácticos, y lo van a aprender con el paso de la carrera y mientras vayan agudizando su visión. Ahora, el componente de movimiento vamos a establecer que es el mismo a nivel de hombro, a nivel de codo y a nivel de muñeca. ¿Bien? Y lo que vamos a plantearnos es qué pasó con los componentes de activación. Bien, entonces, componente de movimiento a nivel de hombro, codo, muñeca, ustedes acá lo que van a hacer es, van a ir a la primera imagen y van a decir, el componente de movimiento, flexión de hombro. Componente de codo, ¿hubo algún componente? ¿Se movió el codo? No hubo movimiento, entonces, ¿sí? Vamos a hablar de componente de postura en extensión. Bien. ¿Y qué pasó a nivel de la muñeca? Acá en la muñeca hay un detalle, bien, que ustedes pueden ir observando, que va a cambiar de acuerdo a la posición, pero comienza con una leve flexión de muñeca. Esa leve flexión de muñeca, si ustedes lo notan, va a ir incrementando, ¿sí? Con la secuencia, y al final del movimiento, ¿sí? Lo que van a ver es que está en extensión de muñeca. Entonces, naturalmente yo puedo pensar que se fue flexionando la muñeca hasta este punto y a partir de este punto se empezó a extender la muñeca. Entonces, cuando yo pienso en los componentes de movimiento, voy a tener que pensar en qué sucedió eso. Lo primero que tuve fue flexión de la muñeca hasta este rango en donde la muñeca se empezó a extender. Una observación, para que tengan en cuenta, fíjense que no logró la extensión completa, la elevación completa del brazo. Y miren cómo está muy arqueada esta columna. Hay que ver qué está pasando con los rangos de movimiento que no pudo completarlo. Es mi hija, yo la conozco y yo sé que tiene mucha dificultad a nivel de la columna dorsal para generar enderezamiento. En casa de herrero, cuchillo de palo, ¿sí? Entonces mi hija tiene algunos problemitas posturales. ¿Bien? Ahora, si yo pienso en términos de activación muscular, yo puedo decir que los flexores de hombro se fueron activando durante todo el rango de movimiento,
¿sí? De manera en la cual se iban acercando los puntos de inserción. Por lo tanto, los flexores de hombros se estaban contrayendo de manera concéntrica durante todo el recorrido. Si yo pienso que ella llegó hasta arriba y bajó después, digo, bueno, fue concéntrico y el descenso fue excéntrico. Pero si yo pienso, ella fue activando su hombro, ¿sí? Con los flexores de manera concéntrica, y ahí está sosteniendo la posición para la foto, lo que voy a decir es que en este punto ella está con una contracción isométrica de los músculos flexores. ¿Bien? A nivel del codo, ¿sí? En este punto la extensión de codo puede estar tranquilamente dada por la fuerza de la gravedad. En este punto también, en este punto también, en este punto también, ¿sí? Puede ser que en el codo no necesite ningún músculo activándose para mantener la extensión de codo, porque yo naturalmente dejo caer el brazo, ¿sí? Y por el tope articular que tengo, no necesito contracción muscular. Ahora, si nosotros estuviéramos viendo de repente acá un poquito de flexión de codo, ¿sí? Que no la vemos, yo podría decir, no, arrancó con el codo extendido, siguió extendido el codo, pero lo flexionó un poquito. Esa flexión de codo me está hablando de que hay un movimiento, un componente de movimiento, y si hay un componente de movimiento tiene que haber algún componente de activación probablemente. Entonces estaría hablando de que hay un componente de contracción concéntrica de los flexores de codo. Bien, no sucedió en ella siguió con la extensión, entonces vamos a decir que podría no haber activado ningún músculo. Ahora, ¿qué pasa en este punto? En este punto en donde el brazo está hacia arriba, ¿sí? Si ella no hiciera fuerza en su codo, naturalmente tendría que caerse el brazo. Entonces, acá sí o sí tiene que haber una contracción isométrica de los extensores de codo para evitar la caída del brazo en flexión. ¿Bien? Vamos a la secuencia que sigue. Recuerden que cualquier cosa de esto que no les quede claro, en el cual yo no me haya sabido explicar bien, vamos a tener posibilidad de que hagan preguntas por el foro y sería ideal poder subir video de los movimientos que ustedes plantean, pero por ahora nos vamos a manejar con preguntas. ¿Bien? Mismo componente de movimiento a nivel del hombro, flexión de hombro. Bien. Lo que va a suceder acá es que flexores de hombro se van a tener que ir contrayendo de manera concéntrica. Ahora, este movimiento está yendo en contra de la gravedad. Cuando llega a este punto, 90 grados vamos a decir, pueden ser grados más o menos de acuerdo a la persona, de acuerdo a las tensiones que tenga y demás, ¿sí? Y el brazo pasa a avanzar hacia esta situación, ¿sí? Ahora, el movimiento de flexión de hombro está haciendo, ¿sí? A favor de la gravedad. Por lo tanto, la actividad muscular, el componente de movimiento es el mismo. El componente de activación muscular, al cambiar la relación de este movimiento con la gravedad, también va a cambiar. Bien, por lo tanto, lo que va a suceder es que desde los 90 grados, como les digo, grados más, grados menos, ¿sí? Va a cambiar el componente de activación y en vez de ser los flexores de manera concéntrica como fueron hasta este punto, van a ser los extensores de hombro que van a tener que estar frenando el descenso. ¿Se acuerdan que la contracción excéntrica servía para desacelerar, para que un movimiento se realice de manera lenta? Perfecto, eso es lo que va a estar pasando acá. Hasta los 90, concéntrica de los flexores, de los 90 hacia allá, ¿sí? Va a ser excéntrica de los extensores. Entonces, agonistas, flexores de manera concéntrica, hasta acá. A partir de acá, agonistas, extensores de manera excéntrica para esta flexión de miembro superior.